Muy buenos días mis niños, espero que se encuentren muy bien. En el área de personal social vamos a seguir trabajando acerca de la cultura inca. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las manifestaciones artísticas. El arte inca es un conjunto de técnicas innovadoras y de representaciones artísticas que fueron una continuidad de las artes tradicionales anteriores. Por ello se trabajó más en los textiles, la cerámica, la piedra y la orfebrería. En el arte incaico, muchas veces influenciado por los motivos religiosos, se vinculó a la artesanía en sus distintos aspectos y buscó la belleza. Una vez se cogió experiencia local, los incas fueron desarrollando y creando un nuevo arte fácil y sencillo que comenzó introduciendo habilidades y técnicas de las zonas conquistadas. Como ocurrió en otras culturas antiguas, el arte incaico, en especial la arquitectura, estuvo al servicio del Estado imperial, puesto que lo hacía tanto visible como funcional y fue importante por el rol que jugó en las relaciones de reciprocidad y distribución, como ocurrió con la cerámica y los textiles. En la cultura inca destacaron en la arquitectura, textilería, orfebrería y metalurgia, cerámica, escultura y la pintura. La cultura inca comenzó a forjar luego del establecimiento de esta etnia en el valle del río Urubamba. Los incas desarrollaron un arte sencillo al que fueron incorporando las técnicas y la habilidad de los pueblos conquistados, siendo la más elaborada los textiles, la orfebrería, el trabajo pintura y la cerámica. Sus principales manifestaciones artísticas fueron en la arquitectura, textilería, metalurgia, cerámica, escultura y la pintura. Vamos a ver ahora uno por uno. En la arquitectura, es la más sobresaliente de toda América precolombina. Los incas desarrollaron un estilo funcional de arquitectura pública, que se distinguió principalmente por sus técnicas avanzadas de planificación territorial y refinada arquitectura de piedra. Sus construcciones eran de piedra que encajaban una encima de otra sin utilizar ningún tipo de argamasa, haciéndolas coincidir perfectamente, quedando de tal forma que ni una hoja de papel pudiera pasar entre ellas. La superficie de las piedras las tallaban de forma que quedaran lisas y no hacían esquinas en las piedras para que pareciesen que estuvieran vivas. Las casas se hacían de un solo piso usando ladrillos de adobe y paja en las zonas costeras. El plano de las ciudades se basaba en una serie de avenidas principales y calles más estrechas que las cruzaban, que terminaban en una plaza grande con los edificios principales y los templos. En estas construcciones de este estilo se destaca la ciudadela de Machu Picchu, situada a más de 8.000 metros de altura. Es sin duda una de las realizaciones más impresionantes de la ingeniería a nivel mundial. Pocas obras como esta muestran tanta armonía en el entorno natural. Y la fortaleza de Sacsayhuamán, cerca de Cusco, es un templo rodeado de 3 murallas en zigzag. Otra de las construcciones en que los incas destacaron fueron los puentes colgantes con cuerdas que hacían para usarse como acueductos, los extensos caminos empedrados y los canales para el regadío. Sus características, como se mencionó, fue principalmente lítica, fue carente de adornos, fue de colosales dimensiones y de aspecto sólido y grandioso. Los muros encajan tan perfectamente entre sí que el conjunto parece una sola piedra. Tiene diferentes tipos que son civil, religioso y militar. Como se mencionó, uno de los principales sitios arqueológicos tenemos Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. Como otra manifestación artística, los incas realizaban la textilería. Fue una de las tradiciones más desarrolladas durante el apogeo inca. Obtenían el material a partir de cabuya, algodón, lana. Con estos materiales ellos podían tejer, realizar infinidad de tejidos. Y las técnicas que utilizaban era la tapicería, anudado, brocado, cara de urdimbre. Resaltaban los colores rojo, negro y amarillo. Estos podían combinarse en diseños y los diseños eran de
tocapu, geométrico, iconográfico, zoomorfo. En la orfebrería y la metalurgia, los incas trabajaron el cobre, el bronce, la plata y el oro, siendo el repujado y calado de láminas el procedimiento más utilizado. Los incas destacaron entre los pueblos precolombinos, perfeccionando las técnicas heredadas de las culturas preincas. Trabajaban el oro, la plata y el cobre. La técnica que usaban era la fundición, los minerales en crisoles de tierra cocida al fuego. Los metales más fuertes los utilizarán para los instrumentos de armas y para hacer instrumentos para tallar las piedras, y los metales preciosos los utilizaron para objetos de orfebrería. En la pintura, los incas destacaron por sus murales y por sus mantos. Se enlucían con barro para poder pintar sobre ellas. En los tejidos, las pinturas se hacían sobre mantos de lana. Usaban colores muy vivos. En los mantos, la técnica y el uso de los mantos pintados sobre las telas de algodón ya no era costumbre de toda la costa, con mayor énfasis en el norte. Existían artistas especializados en el arte de pintar mantos que ejercían su oficio trasladándose de un lugar a otro. En la cerámica, sus características fueron sus superficies pulidas, su fina decoración pictórica, el uso de los colores amarillo, negro, blanco, rojo y anaranjado. Los incas solían pintar rombos, animales y frutos estilizados, así como plantas y flores. Predilección por los diseños geométricos, predominando los rombos, barras, círculos, bandas y triángulos. Los incas las representaban en zonas llamadas huacos, que poco a poco han sido desterradas. Es más, muchas de ellas han permanecido durante miles de años debajo de la tierra. El arte inca se puede separar en dos clases de la alfarería. Primera de ellas es la ceremonial y la otra es la utilitaria. La ceremonial era la que se enterraba con los fallecidos, que estaba llena de bebida o simplemente de alimentos que utilizarían los fallecidos en su camino hacia el más allá. Pero cuando llegaron los españoles a la alfarería inca, dejó de lado su función ceremonial y simplemente pasó a ser utilitaria. En la escultura, la mayoría eran trabajos hechos en piedra, pero también abundaban estatuas y esculturas hechas en oro y plata. La sobriedad, la geometría y la síntesis, tendiendo más a lo práctico y funcional que a lo formal. Los incas representaban animales como el puma, serpientes en relieve y en forma de aves como el cóndor y muchas otras piezas. Los incas crearon muchos trabajos bien elaborados. La mayoría fueron hechos de piedra, también de metales como el oro, la plata y la madera. Sus temas utilizados eran figuras antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas, con tamaños que podían llegar a tamaño real o miniaturas. Bueno, mis niños, les presento el siguiente video para poder afianzar más este tema de las manifestaciones artísticas que tenían los incas. La cerámica inca. La cerámica inca fue polícroma, precocida y de superficies planas. Los colores más empleados eran el marrón y el sepia, aunque también se usaban el rojo, naranja, negro y blanco. La cerámica era decorado con diseños geométricos, antropomorfas y zoomorfas. La forma más generalizada fue la llamada aríbalo, de base cónica y de cuello abocinado. Otras formas derivadas del aríbalo eran el puño, de base plana y con asa, y el urtú, cántaro grande. Otros tipos de cerámicos lo constituyeron: el tica churana, florero, los pucus, platos, y las huisñas, cucharas, todos los cuales conformaron la vajilla del imperio. Fue famoso el quero, vaso de madera, que se usaba especialmente en las ceremonias religiosas. Arquitectura incaica. La arquitectura monumental. Los incas lograron gran desarrollo en la arquitectura, construyeron hermosos palacios y templos, grandiosas fortalezas y ciudades fortificadas, urbes, trabajos de andenería, acueductos, puentes, etc. Utilizaron en sus construcciones fundamentalmente la piedra en la sierra y el adobe y el ladrillo en la costa.
Características. La arquitectura inca presenta las siguientes características. Es sencilla, porque sus construcciones carecen de adornos y decoraciones complicadas que otras culturas presentan. Es sólida, en sus construcciones emplearon la piedra en grandes bloques que le daba solidez, debidamente unidas, sin necesidad de utilizar argamasa entre ellas. Es simétrica, porque las partes de sus construcciones eran iguales a partir de un eje. Es monumental, por sus grandes proporciones. Tipos de construcciones. Hay 3 tipos de construcciones. Arquitectura civil, constituida por las construcciones de las viviendas de los ayllus y comunidades, los grandes palacios de la nobleza y de los incas, y la construcción de los caminos, puentes, canales, acueductos, andenes, etc. Arquitectura religiosa, representada por los templos destinados al culto de sus dioses, como el Coricancha, levantado en el Cusco y dedicado al culto de Dios Sol. Arquitectura militar, representado por las enormes fortalezas y ciudades fortificadas, construidas para la defensa, como la fortaleza de Sacsayhuaman, la de Ollantaytambo, la ciudad fortificada de Machu Picchu, Pisac, etc. Arquitectura y vías de comunicación. La arquitectura incaica se expresa también en la construcción de caminos, puentes y tambos. Los caminos, el territorio del Incario estuvo surcado de largos y sólidos caminos, que constituyeron importantes vías de comunicación y cuya construcción fue una compleja y difícil empresa del hombre del Incario, por la naturaleza accidentada de nuestro territorio, que no los amilanó para construir los mejores caminos del mundo antiguo, demostrando la ingeniería incaica sorprendentes avances. Los caminos del incanato constituían también un instrumento político del poder, por lo que así estaban concebidos y planificados, ya que permitían controlar las comarcas del imperio. Existieron 2 grandes caminos paralelos del sistema vial del antiguo Perú, el de la sierra y el de la costa, uniéndose entre sí, por una suerte de caminos secundarios, que posibilitaba rápidas concentraciones militares imperiales. Los puentes, para el pasaje de los ríos, los quechuas disponían de puentes. Existieron de diferentes clases. Puentes colgantes, consistían en gruesos cables de agrave o maguey, que se extendían de un lado a otro, atados a gruesas rocas, y como lechos del puente se utilizaban troncos unidos a manera de piso. Se usaban cuando el río era ancho. Puentes de piedra, se usaban en el caso del río angosto. Consistían en colocar una piedra gigantesca de una orilla a otra, por donde se transitaba libremente. Orollas, consistían en un grueso cable de maguey extendido de una orilla a otra, a través del cual se deslizaba un recipiente a manera de canasta, donde era transportado el viajero que era jalado de una orilla a otra por un indígena que hacía de operador. Los tambos, eran edificios, más o menos grandes, a veces consistentes en una sola gran habitación y otras un conjunto de recintos techados, que servían para descanso de los viajeros y sus grandes corrales para las llamas. Los tambos eran construidos de tanto en tanto a lo largo de los caminos. Estos aposentos podían proveer alimentos, vestidos y armas a los funcionarios que venían enviados por el Inca, mas no a los viajeros particulares que tenían que llevar sus propios requerimientos. En cuanto a la arquitectura, aquí vas a tener que completar los espacios vacíos. Y de igual forma en la textilería vas a buscar y pegar imágenes sobre los tejidos incas. Todo este recuadro tienes para pegar o dibujar los tejidos incas. Luego tenemos la metalurgia y de igual forma vas a tener que pegar o dibujar muestras de la metalurgia inca. Y finalmente de la cerámica, que también vas a tener que dibujar o pegar manifestaciones artísticas en cuanto a la cerámica de los incas. Bueno chicos, es la actividad del día de hoy. Esta va a ser entregada el día jueves 3 de diciembre. Tengan un bonito día y hasta la próxima.